Listo, muy buenas tardes a todos. El tema que hoy nos une es un tema relacionado con los servicios humanizados, cómo realmente humanizamos los servicios basados en la escucha de la voz del cliente. En esta nueva era de la automatización, del Internet de las cosas, de la robotización, la inteligencia artificial, se tiende precisamente a deshumanizar un poco los servicios y pues creo que todos de una u otra forma lo hemos vivido desde las quejas de nuestros usuarios y también como usuarios. Entonces, el objetivo del día de hoy es cómo logro que mis servicios no se automaticen y mantengan un enfoque realmente humanizado, por qué es importante autoevaluar nuestros servicios si están o no humanizados y cuáles son las mejores metodologías para humanización del servicio y contarles un poquitico algunos casos de éxito que hemos, pues, que hemos conocido y hemos trabajado. La primera pregunta, entonces, ¿cómo logro que los servicios no se automaticen y mantengan un enfoque humanizado? Simplemente, pues, la clave está en enfocar y en diseñar todo mi modelo de atención en los momentos de verdad del cliente. ¿Cuáles son esos momentos de verdad? Pues depende del perfil de cliente que tenga, depende de, digamos, la variedad de población. Bueno, no sé qué población hoy nos acompañan, de qué tipo de empresas, pero voy a dar como un ejemplo común sobre los servicios, por ejemplo, pues comunes de atención al usuario, como por ejemplo en el sector salud o el sector público en información o trámites del sector público, sector bancario, sector de las comunicaciones, sector, por ejemplo, relacionado con todo el tema de retail, que son sectores que finalmente tienen un contacto directo con el cliente y que pues su enfoque de servicio al cliente es muy fuerte. Por ejemplo, el sector de la construcción también es un sector pues obviamente donde tiene un enfoque grande de servicio al cliente. Entonces, un ejemplo típico de conocer, digamos, como esa promesa, valor y eso que ama y que es el momento de verdad que el cliente aprecia, es preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los puntos de contacto que tengo yo con el cliente? Un ejemplo que a mí me gusta dar es el ejemplo de la entrega de un apartamento. Si digamos uno escribiera o desglosara los momentos en los que uno tiene contacto con el cliente en la compra de un apartamento, pues es el momento en que uno va, ve el apartamento, toma la decisión de comprarlo, le ayudan al apoyo del trámite del crédito, después viene la entrega del apartamento, después de la entrega del apartamento vienen los problemas con el apartamento. Desde esos 5 momentos que les he dicho, de ir a ver el proyecto, tomar la decisión, apoyar el tema del crédito para poder tomar el apartamento, la entrega del apartamento y las reparaciones del apartamento cuando después tiene problemas, realmente de esos 5 momentos, los 2 momentos seguramente más críticos son la del de crédito y el momento de las reparaciones del apartamento, porque es donde finalmente vamos a darnos cuenta si la gente o si mi constructora fue una constructora seria o no. Entonces, a veces el diseño del proceso, el diseño de todo el modelo de servicio está muy enfocado en otro tipo de cosas, o sea, muy fuerte en el tema de la venta como tal, para que compren el proyecto, y digamos mucho show y cosas emocionantes en el momento de la entrega al apartamento, que claro que también son momentos de verdad, pero el momento en donde se enamora o se enamora al cliente definitivamente es cuando primero el crédito realmente es un crédito que puede pagar y que no se va a sentir ahorcado y angustiado por haber comprado un apartamento que realmente no está dentro de sus capacidades, porque eso es algo que va a sufrir todos los meses, y el momento en que empiezan a haber problemas y realmente la constructora cumple o no cumple. Entonces, cuando hacemos la pregunta de, voy a volver un momentico, ¿cómo logro, cómo logro que mis servicios no se automaticen y tengan un enfoque humanizado? La respuesta clave es identifique los momentos de verdad basado en lo que su perfil de cliente realmente aprecia o no aprecia. Estoy segura que en el servicio de la construcción, pues si me ponen flores en el nuevo apartamento, me entregan unas llaves, mejor dicho, con el nombre de toda mi familia, pues me va a parecer muy lindo, pero finalmente el momento clave va a estar cuando al final del mes me va a tocar pagar el crédito y finalmente
me sobreendeudé y no me hicieron una adecuada consejería basada en mi capacidad financiera real. Que a veces los comerciales caen mucho en eso, pues con tal de vender. Entonces viene un poco la segunda pregunta, es por qué autoevaluar nuestros servicios con respecto al tema de humanización. Definitivamente la autoevaluación está basada en unas estadísticas que hemos identificado en el sector o en los sectores más comunes, en donde se presentan la mayor cantidad de quejas, que es el sector de las telecomunicaciones. Solo para darles un ejemplo, en el año 2017 se recibieron 696.361 quejas solo por el servicio de Internet a junio del 2017. Y para el primer trimestre del 2017, por el servicio de telefonía móvil en todos los operadores, se recibieron 750.716 quejas relacionadas con eso. Esto es un informe que se tomó de las TICs, el informe de Minitics, basado con las quejas comunes de los servicios. Finalmente, si uno, o sea, la humanización no es otra cosa que ponerse en los pies de un ser humano, que es el que finalmente está recibiendo el servicio, y en lo que él aprecia y valora para sentirse importante y no sentirse un número más. Otro dato importante es el dato en el sector salud. En el mes de marzo del 2019 se presentaron 54.122 quejas por presentación de servicios por prestación de servicios en todo el salud, según la Supersalud. Es uno, digamos que, uno de los puntos más críticos en todo el tema de salud. Claro que si uno lo compara con el sector de telecomunicaciones, pues realmente no, pues es poco en comparación con el tema del sector de telecomunicaciones. Entonces, esos son solo algunos datos estadísticos de los sectores que normalmente uno conoce como que mayor quejas hay con respecto al tema de vivir una mala experiencia con respecto a sentirme alguien que soy importante y que soy único y que realmente debo sentirme como un humano y no como un número más. Entonces, ¿cuáles son las mejores metodologías para humanizar el servicio? Estas metodologías, pues hay muchas. Yo quise traerles tres en especial, pero hoy vamos a profundizar en una que se llama NPS. Sin embargo, les voy a nombrar otras. Está todo el tiempo de Experiencia Calculator, es una metodología creada por Ernst Jones, en donde identifica a través de una plataforma tecnológica las iniciativas del cliente y esas iniciativas del cliente las transforma en un diseño de la operación, de su operación como tal. Entonces, la clave como tal del tema de humanización está dado en tener una experiencia del cliente. O sea, hay una correlación directa entre todas estas nuevas tendencias de experiencia del cliente y un servicio humanizado. Muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, pero en este mundo de la era digital, de la era de la inteligencia artificial, pues ¿cómo logra uno ese equilibrio entre la humanización y finalmente el tema de la tecnología? Pues uno de los puntos claves que me gusta mucho de la segunda metodología, que es segmentación de clientes basados en arqueotipos, es precisamente eso, es identificar según cada segmentación de tipo de cliente qué es lo que valora, qué es lo que realmente considera que es el diseño ideal de un servicio humanizado. En todo el tema de servicios, finalmente es bien complejo porque si uno tiene una variedad, digamos, de perfiles de clientes, como puede ser, por ejemplo, el sector salud o el sector de la telefonía, en donde la masa de los clientes son adolescentes, adultos mayores, adultos en etapa productiva, pues no es fácil, digamos, como subcategorizar y genera un trabajo pues amplio poder hacerlo. Pero finalmente es la única forma en la que uno va a lograr enamorar, generar una experiencia memorable y que el cliente se sienta único, que es finalmente lo que a mí me hace sentir humano. O sea, humano es saber que soy una persona, un ser individual con una identidad propia, que es algo como personalizado para mí. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que realmente no es tan fácil crear un modelo de negocio basado en la experiencia, y es algo costoso y es algo dinámico, porque lo que hoy, por ejemplo, es algo que es novedoso, dentro de un año ya
lo mínimo básico en un servicio. Pues esa es la competencia en la carrera en la que estamos en este momento todas las industrias, ¿no? En la que definitivamente con el tema de la automatización, pues efectivamente van a haber muchas cosas que se operativizan, pero si yo, por ejemplo, automatizo esto y en un adulto mayor no tengo un backup o algo que ayude a ese adulto a poder hacerlo fácil, a poder, digamos, en caso de no poder procesar, digamos, una solicitud o algo, fácilmente acceder a una persona humana que lo acompañe y que no lo abandone, pues finalmente vamos a caer en deshumanización del servicio. No quiere decir que no lo podamos automatizar, sino que es esa combinación perfecta entre el backup humano en caso de que la automatización falle o el backup humano en caso de que sea algo que tenga que ver con su emoción, con sus sueños, con todo este tema, digamos, de realmente el componente único humano que es alcanzar esa experiencia única según el servicio. Y la tercera metodología se llama Net Promoter System, que es la que vamos a profundizar en el día de hoy, pues para poder, digamos, hacer como un ejemplo de un diseño inicial de este servicio humanizado. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese reto de humanizar los servicios a través de Net Promoter System? Pues primero vamos a entender qué es Net Promoter. Net Promoter finalmente o inicialmente empezó como una medición entre detractores, pasivos y promotores, en donde oficialmente esta metodología salió a la luz en el año 2003, o sea, es una metodología relativamente nueva. ¿Y cómo se calcula? En teoría está inicialmente con una única pregunta, pero la recomendación es que las preguntas se amplíen un poco a cada momento de verdad. Entonces, por ejemplo, la pregunta básica del Net Promoter es, ¿qué tan dispuesto estaría usted a recomendar? Y normalmente nosotros le adicionamos sin que le pregunte. O sea, uno puede recomendar un sitio si le dicen, oiga, venga, ¿dónde voy a ir a comprar carne? ¿O dónde voy a, o cómo le ha ido usted con Concel? ¿O cómo le ha ido usted con los servicios de tal cosa? Si me preguntan, pero la clave está en que yo lo recomiende porque quiero contarle a todo el mundo la experiencia maravillosa que tuve y quiero que todos vivan la misma experiencia que yo viví. Y ahí es donde está realmente el reto de crear una experiencia del servicio humanizada desde la individualidad de cada ser humano. Entonces, ¿qué es lo que me dice la metodología? Si mi calificación de qué tan dispuesto estaría a recomendarnos nuevamente sin que se le pregunte, de 0 a 10 a un familiar o amigo, donde es nada dispuesto y 10 totalmente dispuesto, pues la metodología es bastante exigente. Dice que si usted dice de 0 a 6, es definitivamente un detractor. Quiere decir que su experiencia fue negativa. Si es de 7 a 8, pues es simplemente algo que me parece que es como lo mismo que ofrece todo el mundo, que es en donde no podemos caer como organización, porque entonces no tenemos un verdadero diferencial. Muchas veces como empresas nosotros nos enorgullecemos de muchas cosas que creemos que estamos haciendo súper bien y que creemos que es nuestra promesa de valor y que creemos que es lo que nos diferencia. Pero resulta que pueden pasar tres cosas. La primera, que al cliente ni siquiera le importa, porque hemos diseñado un modelo de atención o un modelo de servicio basado en nuestras creencias y no realmente en las creencias del perfil de clientes que lo tenemos. O puede pasar que lo tenga muy bien diseñado, pero la gente operativa final no lo expresa y no lo muestra. O también puede pasar que definitivamente puede que yo tenga un entrenamiento interno, puede que incluso haya escuchado la voz del cliente, pero no la tengo segmentada por tipos de clientes. Entonces utilizo la misma estrategia para todos los clientes y solamente le voy a generar una buena experiencia a la que pues obviamente ese tipo de estrategia le apunta. Yo lo que me dice la metodología es que obviamente la idea es pasar los pasivos a promotores y que los promotores son los únicos que me van a como a realmente recomendar y me van a dar como un valor de que soy una empresa humanizada. Entonces, como les comentaba, era una sola pregunta. La idea es que obviamente, un ejemplo, digamos en 200 encuestas, 120 son promotores, o sea, el 60% nos recomendarían activamente sin que me pregunten, 50% son pasivos, o sea, no recomendarían y el 30% son detractores. En este caso, por ejemplo, los detractores usualmente son las personas que hablan mal, o sea, que dicen, no, definitivamente
mejor dicho, no vaya a ir allá porque es terrible. La pregunta que yo quisiera en este momento hacer es, ¿ustedes tienen este tipo de medición? Y si la tienen, ¿en qué porcentaje creen ustedes que estarían en un de sus clientes? ¿El promotor es la mayoría, pasivo es la mayoría o detractores? Sonia, si me puedes ayudar con las preguntas de sondeos, cargando la pregunta que te hago a continuación. Sí, o sea, ¿ustedes creen que el 80% de sus clientes en dónde los clasificarían? A ustedes, como promotores, o sea, ¿serían clientes promotores, serían clientes pasivos o serían clientes detractores? Sí, o sea, la mayoría de los clientes, de sus clientes son, o consideran ustedes que son, promotores, detractores o pasivos. Recordemos que los promotores son los que les recomendarían a capa y espada, o sea, que mejor dicho no tienen que preguntarles y dicen, vea, vaya a ese sitio, me pasó esto fue espectacular. Los detractores son los que hablan mal y los pasivos son como un servicio más, como cualquier otro. Listo, Diana, pues ahí ya ve la votación. Bueno, aquí hay un tema interesante, la mayoría dice que son promotores, en segundo nivel pasivos y unos pocos detractores. O sea, en teoría, pues es una buena, bueno, es una buena estadística. Esta es, digamos, como la gestión de los detractores. O sea, cuando hay detractores, normalmente no todos manifiestan su queja, pero muchos de eso lo hacen. Entonces, existe un software del NPS para facilitar la medición, en donde hay que identificar los motivos de la insatisfacción, registrar los datos en el software, la notificación de los detractores, obviamente hacer la gestión individual de cada queja o cada detractor, empezar a identificar cuál es el pareto de esas quejas y definir unos planes de acción y empezar a monitorear y hacer toda la retroalimentación y tomar decisiones con respecto a qué es lo que está fallando. No conozco muy bien los sectores de las personas que nos acompañan hoy, pero voy a tratar de hacer como un resumen de lo que hemos visto en el mercado de las causas comunes de fallas. Por ejemplo, vamos a empezar con el sector financiero. Una de las causas más comunes del sector financiero y las quejas más comunes del sector financiero son todo el tema de la falta de claridad como en las condiciones con las que uno firma un contrato, un crédito, una tarjeta de crédito o cobros injustificados. Esos son, digamos, como de lo común. Claro, todas esas fallas de los detractores son oportunidades para precisamente convertir esas fallas en acciones que sean muy visibles y muy claras para lograr que la experiencia sea una experiencia memorable. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar que un banco, si la mayoría es porque no hay claridad sobre la información, claro, todo el mundo dice, pero es que usted firmó el contrato, pero ahora le entrega un resumen de lo que a uno como usuario quisiera saber que finalmente le afecta. O sea, recuerden que todo está basado en el momento de verdad. ¿Cuál es el momento de verdad? Cuando uno tiene que pagar una cantidad de intereses en una tarjeta de crédito y no tiene la plata. Ese es el momento de verdad. El momento de verdad no es cuando yo hago la compra feliz, porque finalmente eso es lo mínimo de deber ser. Entonces, en el momento, digamos, en el que yo quiero saber cuánto me liquidaron en porcentaje y no me quedó claro, pues a mí me debería llegar un extracto como diciéndome, mira, aproximadamente estás pagando tanto por ciento de intereses. Estamos acompañándote, por ejemplo, a cumplir tus sueños. Asegúrate de que puedas cumplir pues los sueños que quieres, o sea, o poder financiar, por ejemplo, los sueños que quieres cumplir. Y de hecho, eso están trabajando mucho los bancos ahora, todo el tema de la responsabilidad. Si a uno realmente le dan ese tipo de educación, pues no va a terminar 1 o 2 años después odiando el sector financiero y odiando las tarjetas de crédito porque finalmente no quiere saber nunca más de ningún otro banco. Entonces, una forma, digamos, de definir planes de mejora, no son planes de mejora solamente como en el error puntual de la situación, sino más en esa escucha que hay detrás del cliente, qué es lo que le duele, cómo vamos a diseñar para que sea una experiencia memorable. En un ámbito de prestación de servicios, entonces, ¿qué es realmente lo más importante? Lo más importante definitivamente es el cliente. Y aquí simplemente le quiero tomar un ejemplo del sector salud. No sé cuánta gente nos acompaña desde el sector, no pues quisiera abordar todos los sectores, pero pues no me es posible. Entonces voy a tomar un ejemplo que como Diana, pacientes. te cuento, Señora. hay varias empresas del sector salud, hay empresas también hay varias del sector educación, hay inscritos de todos los sectores hoy en el negocio. Bueno, voy a tratar entonces como de centrarme en donde está el pareto, que entonces es salud y educación.
Entonces, este es un ejemplo, listo, si uno dice, ay, si tan lindo el cliente es lo más importante, pero vuelve y juega, todo está focalizado a los momentos de verdad. Entonces, un momento de verdad del cliente son los tiempos de espera, el tema de las autorizaciones, por ejemplo, para los procedimientos, la oportunidad en la asignación de citas, los problemas relacionados, digamos, con el médico y los problemas relacionados con la enfermería. Entonces, con el médico, por ejemplo, que no fue claro, con la enfermería que no me atiende, que estoy hospitalizando y me dejan solo. Entonces, todo eso son, digamos, como huequitos que podría tener el balde, que es, la idea obviamente es que el balde esté lleno y que esté tan lleno que quiera como córselo a todo el mundo y que por allí se nos va como yendo todos los enamoramientos que puede tener mi cliente y considerar mi servicio humanizado. Entonces, la idea es para poder entender, y esto quiero pues hacer mucho énfasis en este puntico, para poder entender cuáles son los momentos de verdad del cliente, pues hay que preguntárselos. Y ojalá preguntárselos por categorías de edad, rangos de edad, ocupación, nivel socioeconómico, o sea, como empezar a categorizar los clientes. ¿Qué pasa? Que normalmente estamos cayendo en el error de las encuestas tradicionales. Entonces, por ejemplo, en el sector de salud, de hecho, es una pregunta obligatoria si usted me recomendaría o no me recomendaría, y es algo que hay que reportar a la Supersalud, pero simplemente nos quedamos ahí, nos quedamos en preguntar, y no preguntamos, oiga, ¿por qué me recomendaría? O no preguntamos, ¿por qué no nos recomendaría? Para precisamente hacer un ejercicio mejor. Entonces, o muchas veces preguntamos lo típico, por ejemplo, en el sector de la educación. ¿Cómo le parece, no sé, el programa escolar? ¿Cómo le parece las instalaciones del colegio? ¿Cómo le parece la alimentación? ¿Cómo le parece el servicio de ruta? Pero no preguntamos cosas como, ¿qué lo dejaría con un efecto wow? Yo nunca he visto, por ejemplo, esa pregunta en una encuesta, solamente la he visto como en 2 ocasiones en un hotel, en el que me han preguntado qué le generaría wow en nuestro servicio, que no se lo prestamos. O de los que les prestamos, qué le genera un efecto wow. Entonces, la idea y la invitación que les hago hoy es a que empecemos a rediseñar nuestras encuestas, a empezar a tomar información valiosa, porque si llevamos 1, 2 o 5 años preguntando las instalaciones, preguntando cómo le parece la amabilidad del personal, lo que es intrínseco, lo que es mínimo, lo que es lo mismo que hace el vecino y todo el mundo, pues finalmente nunca voy a generar un efecto en el que yo realmente me sienta como un único individuo importante, que es finalmente el concepto de un servicio humanizado. Sentirme como un ser humano único e importante, no del montón. O sea, eso quisiera que quedara como en el corazón, que es, ¿qué voy a hacer yo para que voy a tomar a cualquier persona del público? Iván Ríos Remos sea Iván Ríos Remos, no sea uno más de todo el mundo. Y pues si a mí conocen los gustos de Iván, conocen las preferencias de Iván y mi modelo de atención, porque muchas personas seguramente se van a aparecer y para Iván va a ser como si fuera él solo, y diseño mi modelo de atención, pues él se va a sentir como un verdadero ser humano y no como alguien del montón. Eh, digamos, en el tema de los servicios humanizados, hemos caído en el error de lo típico. ¿Qué es humanización de servicios? Amabilidad, empatía, ponerse en los zapatos del otro, prestar un servicio oportuno, prestar un servicio con responsabilidad. Todas esas características son características intrínsecas de cualquier servicio. Uno no espera que vaya a un servicio de salud y lo traten mal. Claro, yo entiendo que estamos, digamos, como tan deteriorados que pasa y pasa mucho, pero es algo que es lo mínimo. Entonces, el servicio humanizado es realmente un enfoque de casi que personalización a lo que valora cada perfil de cliente. Entonces, la invitación es que no sigamos haciendo encuestas que no nos dicen realmente mayor cosa, sino que saquemos como el jugo de qué generaría un efecto wow en nuestros clientes. Lo que realmente importa es lo que les he estado diciendo todo el tiempo, el valor nominal lo establece el paciente o el estudiante o el usuario público o pues el cliente finalmente, que es el que va a definir el momento de verdad. Simplemente contarles que quién fue el creador de esta metodología es un estadounidense, Fred. La investigación muestra que en la mayoría de las industrias hay una fuerte correlación entre el índice de crecimiento de una compañía y el porcentaje de sus clientes que son promotores. Es decir, los que dicen que hay muchas posibilidades de recomendar la compañía a un amigo o un colega. O sea, hay una correlación directa
entre que yo logre generar una experiencia del cliente en donde yo me siento un humano importante, individual, y realmente los crecimientos financieros, y es la mejor forma de crecer financieramente. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a diseñar, implementar y sostener un servicio humanizado bajo NPS? Lo primero que vamos a hacer es las siguientes fases. La primera fase es una fase de diagnóstico. Para poder hacer una fase de diagnóstico, pues obviamente debo conocer los momentos de verdad de mis clientes. No es fácil hacerlo, digamos, en un solo momento para todos los servicios o para todos los frentes. Si tengo muchos frentes, por ejemplo, en el sector de educación, preescolar, primaria, secundaria, o si es un sector de universidad, entonces todas las, pues digamos que en la universidad cursos libres o cursos vacacionales, educación continuada y pregrado, pues hay que coger el core o donde hay más problemas o donde yo quiero crecer más y proyectar más la organización. Una vez tengamos esa identificación de los momentos de verdad y sepamos según categorías de clientes, entonces por ejemplo si estamos en el sector de la educación, una categoría sería pregrado, otro sería posgrado, otro sería maestría, otros serían estudios de educación continuada, porque seguramente los perfiles de clientes para cada uno de esos programas son diferentes. En ese orden de ideas, cuando identifique los momentos de verdad, lo que hago es que diseño un programa de humanización y lo implemento. Pero antes de eso, en la fase de diagnóstico, yo hago una cosa que se llama un roadmap, que es comparar lo que para el cliente es importante, ver cómo estoy yo. Entonces, primero le pregunto al cliente, venga, ¿cuál es un momento de verdad de esos momentos en los que yo tengo contacto con usted? ¿Cuál es el momento que para usted es más importante y qué esperaría que yo le diera en ese momento? Por ejemplo, voy a entrar a estudiar una maestría. Un momento de verdad es conocer el programa. Bueno, o un momento de contacto es conocer el programa. Otro momento de contacto es iniciar el estudio del programa. Otro momento es graduarme y el otro momento es hacer algo con eso que estudié. Entonces, no, por ejemplo, muchos programas en las universidades, cuando estudian el programa, o bueno, cuando uno conoce el programa, realmente pues dicen un perfil del estudiante, que es un perfil muy realmente comercial, pues tratan de hacerlo muy amplio, pero realmente no te hacen un estudio de, venga, ¿a usted sí le conviene estudiar eso o no le conviene estudiar eso? Para que la gente no se sienta frustrada que estudió algo que realmente perdió la plata porque nunca lo aplicó. Entonces, realmente, por ejemplo, para mí, de todos esos momentos de definir el programa, estudiar, graduarse y utilizar lo aprendido o aplicar lo aprendido, que las universidades hoy en día, ¿en qué se están limitando? Pues tienen un programa de egresados, tienen unas ferias en las que invitan a los egresados pues a ver si pueden ofrecer sus servicios, mandan información de interés, pero ya, pero realmente no hacen como un ejercicio de ubicar realmente bien si la persona pues puede conectar su conocimiento o explotar o hacer un retorno de la inversión. Incluso no conozco muchas universidades que hagan estudios del retorno de la inversión que tienen los egresados de sus programas de posgrado o de maestría con respecto a lo que invirtieron, por ejemplo. Entonces, para mí un momento de verdad, si me preguntaran a mí, perfil de cliente mujer de 40 años profesional, los dos momentos de verdad más importantes es la escogencia del programa y la aplicación y el retorno de la inversión del programa. Sobre eso, entonces yo voy paro. Estos son los 4 momentos de contacto. El primero, la elección del programa y el cuarto es el retorno de la inversión de lo que apliqué. Es lo que yo como perfil de mujer de 40 años más aprecio y eso lo comparo con mi realidad actual. Oiga, yo cómo estoy haciendo la escogencia o la orientación de la escogencia del programa, cómo le estoy demostrando a la gente el retorno de la inversión o cómo le estoy haciendo seguimiento. Y basado en eso, ahí sí diseño un programa de humanización, hago toda una implementación, clave medir el impacto, basado en qué, pues en qué tanto cumplo con esos momentos de verdad y expectativas que quiero el momento y la sostenibilidad del programa. Entonces, primero hay que diseñar las encuestas de NPS, o sea, las encuestas de saber realmente en cada momento de verdad. Primero identifico los momentos de verdad. Segundo, identifico, o sea, hago una encuesta para que el cliente me diga
en cada momento de verdad, gracias al momento que usted vivió en el momento de la selección del programa de, no sé, la maestría en sostenibilidad, usted, ¿cuánto nos calificaría? Uno, bueno, de 1 a 10. Y en cada momento. Gracias al momento de aplicar el retorno de la inversión a su experiencia con el retorno de la inversión, ¿usted cuánto nos calificaría? Aplicamos la encuesta, realizamos un gap análisis entre el mapa actual y el mapa esperado del cliente, que es el levantar el modelo del mapa actual y levantar el mapping model o el momento del mapping del paciente, su familia o del cliente general para saber dónde están las brechas. Ese es el resultado del diagnóstico. Una vez tengamos ese resultado, pues definitivamente tenemos que empezar a diseñar el programa. El diseño del programa tiene muchos frentes. A mí me parece muy simpático porque entonces uno escucha, ay, la política de humanización. Entonces, típica política de humanización. Prestar un servicio amable, oportuno, escuchando al cliente o al usuario, caracterizado por interesarnos por las necesidades del cliente. Eso está bien y eso es cierto y no significa que no sea humanización, pero son cosas transversales que son las mínimas deber ser que espera el cliente. La pregunta es, ¿qué hay más allá? Entonces, si yo sé que lo más importante para una mujer de 40 años está buscando hacer una maestría, en la selección de su programa, pues yo tengo que diseñar unos procesos y diseñar unos guiones de venta enfocados a eso. No puedo seguir diseñando solamente un guión basado en madre, escriba a todo el mundo y no importa, lo importante aquí es facturar. Una infraestructura humanizada, si tiene que ver, por ejemplo, pensemos en un colegio o en una universidad en donde pues hay un alto volumen, por ejemplo, en personas con discapacidad o en un servicio de salud, en donde hay niños o hay pediatría, entonces cómo realmente la infraestructura me hace sentir como en mi espacio, ¿no? La competencia del equipo humano es clave, o sea, cuáles son las habilidades que debo empezar a desarrollar. Entonces, claro, aquí es donde la mayoría de las empresas se centran y entonces empiezan a hacer capacitaciones en comunicación asertiva, capacitaciones en amabilidad, y ahí nos quedamos en capacitar, capacitar, capacitar. Y puede que de pronto sí bajen un poquito las quejas, pero no significa, ojo con esto, que los clientes vayan a ser promotores. Significa que no se van a quejar más, pero no los van a, digamos, como a identificar como el top. Trabajar en el tema de cultura humanizada y definir un presupuesto y unos beneficios a corto plazo para todo el diseño del programa. En la implementación hay que definir un gestor o un sponsor del proyecto. Por momento, o sea, hay un sponsor de todo el proyecto y hay como una coalición que va a apoyar el desarrollo de cada momento de verdad. Un desarrollo de todas las competencias de los gestores y empezar a diseñar microproyectos. Es muy importante las victorias tempranas. Entonces, por ejemplo, pensemos en un servicio de educación universitaria, en el tema de la maestría, volviendo al tema de la maestría, y pensemos que una de las cosas que vamos a rediseñar para tener un servicio más humanizado, porque pues es muy poca la gente que estudia una maestría, realmente, pues como para tener cultura general, uno la estudia para poder aplicar lo que sabe y tener un retorno a la inversión sobre eso. Es el fin último. Entonces, pensemos en que vamos a rediseñar ese proceso y entonces pensemos en que pues a las nuevas personas que hacen el tema comercial, se les va a diseñar unas preguntas que le van a hacer a la interesada basado en realmente si debe estudiar esa maestría o debe estudiar otra. Y pensemos en que ese va a ser un microproyecto con 3 maestrías. Entonces vamos a empezar a crear microproyectos para tener victorias tempranas. No vamos a abarcar todos los aspectos de la maestría porque pues obviamente nos generaría un desgaste operativo bastante grande. Y vamos a aplicar todo el modelo ya de gestión del cambio, pues que ya hemos tenido otros webinars sobre gestión del cambio bajo la metodología ProSci con la herramienta Adler. Una vez llegamos a la implementación, pues clave medir si sirvió o no sirvió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es medir nuevamente en el NPS. Si teníamos, por ejemplo, clientes que estaban como pasivos, pues ¿cuántos de esos clientes pasivos pasaron a promotores? Verificación de las mejoras realmente, ya al final doy las respuestas. Fortalecimiento del programa dependiendo de las fallas que hayan. En lo que me dicen, por ejemplo, en el tema de NPS, yo tengo que hacer una pregunta
por cada momento de verdad y la razón por la cual sería promotor o la razón por la cual sería detractor. Siempre enfocándome en el pareto de las respuestas, porque normalmente la gente empieza, ay no, pero es que un paciente de 1000 o un estudiante de 1000 dijo tal cosa, pues realmente no es crítico. Y la medición es del impacto en el presupuesto. En teoría, esta metodología debería hacerme que yo baje la inversión en publicidad, porque finalmente me lo van a hacer los promotores. Y todo el programa de sostenibilidad es retroalimentar a todos los gestores que están, digamos, como trabajando esos microproyectos en los momentos de verdad, hacer un presupuesto para sostener el proyecto en el tiempo y hacer un fortalecimiento del programa basado pues en las mejoras que identifican. Quiero compartirles un caso de éxito de México, en el que un hospital que es el TEC 100 o sea, tenía un reto que era como posicionarse en una región específica en el que había muchos competidores, pero tenía pues muchas dificultades. Primero, pues quería llegar a ciudades intermedias donde ya había una competencia muy fuerte de hospitales tradicionales. El estudio de posicionamiento pues no mostraba al hospital por ningún lado. Las campañas de publicidad pues costaban demasiado dinero y no podían realmente pues subsidiarlas. Entonces la mejor opción fue empezar a implementar un servicio de humanización y pues cómo lo lograron a través de toda la metodología de Net Promoter. Adicionalmente, los otros paradigmas que teníamos ellos y que tiene todo el mundo es no tenemos presupuesto, es muy difícil cumplir con las altas expectativas de los pacientes, hay una dificultad en el cambio cultural del equipo. ¿Por qué? Porque la gente siempre lo único que hace es capacitar, pero no trabaja conciencia, deseo, conocimiento, habilidades y refuerzo, que es lo que hemos visto ya en los webinarios de gestión del cambio. Pues bueno, entonces lo que se hizo fue pues una estrategia para romper paradigmas, en donde lo que hicimos es asegurarnos que fuera asequible, tuvieran unos resultados tangibles y enfocarse al cambio cultural como tal, y no tener que invertir tanto pues como en toda la inversión publicitaria. Empezaron a trabajar unas unidades de negocio que fue urgencias y hospitalización, capacitaciones en el tema de NPS a todos los empleados basados en esas respuestas o en ese nuevo diseño del mapa de servicios, juntas de NPS todas las semanas para ver planes de acción como manejo de detractores y seguimiento continuo, y empezaron a tomar unas métricas de indicadores claves y eficiencias del negocio. Y en menos de un año se posicionó en el primer o en los dos primeros lugares e incrementó el flujo de pacientes por recomendación sin hacer una gran inversión en el tema de publicidad. Este es, digamos, como una metodología de las tantas que existen relacionadas con la experiencia del cliente, que es lo que me va a llevar a un tema de un servicio humanizado. Entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas, entonces los escucho. Gracias, Diana, por tu presentación. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Por cada momento de verdad se debe realizar la pregunta del 1 al 10? Sí, definitivamente. O sea, digamos que el Net Promoter original dice, haga una sola pregunta y es si me recomendaría o no me recomendaría a un familiar o a un amigo o qué tanto me recomendaría del 1 al 10. Pero en la experiencia ya de la implementación de la metodología, pues eso no me da mucha información. Entonces, lo que nosotros hemos implementado y nos ha dado muy buen resultado es preguntar en el momento, por ejemplo, que lo primero que hacemos es una encuesta, en el caso, digamos, del ejemplo que di de educación, en donde decimos de 1 a 10 o de 1 a 5, diga usted qué es lo que más valora y por qué. Entonces, primero, la elección del programa. Segundo, iniciar los estudios. Tercero, graduarse. Cuarto, la aplicación de lo que va a aprender, de lo que aprendió y el retorno de la inversión. Entonces la gente pues empieza a clasificar, tratamos de, digamos, empezar a categorizar por estrato social, por rangos de edades, por nivel educativo, y tomamos una muestra pues significativa estadísticamente de cada uno, digamos, de esos grupos que estamos interesados. Y eso lo trasladamos después, ahí sí, a la pregunta de NPS, y es, o sea, ¿qué tanto usted nos recomendaría gracias a la forma como es asesorado en el programa? O sea, eso que él dijo, ¿por qué le parecería o qué es importante y por qué es importante para usted? Lo convierto en un momento o en una estructura del servicio que es una pregunta. Entonces, pues claro, ahí de una vez me hacen el diagnóstico de cómo estoy yo, porque si mi diagnóstico es que yo estoy pues
no me recomendarían para nada por la selección del programa porque simplemente me mandaron un correo y cuando yo llamé a preguntar por el programa me dijeron, ah, sí, vale tanto está al día y estamos certificados en no sé cuántas normas y tienen no sé cuántos certificados, pero nunca me preguntaron por qué quiere tomar el programa, en qué está pensando aplicarlo, pues, y si para mí lo importante es poderlo aplicar, pues finalmente voy a calificar o dos. No sé si respondí tu inquietud. Gracias, Diana. La siguiente pregunta es de Ucros José. El resultado final de NPS, ¿cómo se debe interpretar según el resultado? Bueno, nosotros tuvimos una diapositiva acá, ya les cuento. La idea y la meta es que la mayoría de los clientes que me califiquen, o sea, al menos un 80% de los clientes estén como promotores. Esa es la meta. Entonces, obviamente lo que menos quieres son detractores. Los pasivos es más fácil que los pases a promotores, ¿no? Entonces, digamos que la meta la pones tú, pero esa es una interpretación, ¿no? O sea, una interpretación es como el rango que debería darte, pero la idea es que la mayoría de los clientes estén en promotores. No sé si hay alguna otra duda. Mónica y José nos dicen que gracias. Hay otra pregunta de Estela Quijano. La identificación de momentos de verdad no solamente me ayuda al programa de humanización, sino para alinear la planeación estratégica a esos momentos de verdad. Claro, claro, digamos que es un tema transversal, ¿no? Finalmente, por ejemplo, si tú estás diciendo, bueno, yo quiero aumentar la satisfacción del cliente o quiero aumentar el número de clientes o quiero aumentar la facturación, el escuchar, digamos, la voz del cliente desde una figura un poco más abierta y no tan encasillada como las encuestas de satisfacción, me va a permitir entender qué es lo que el cliente quiere. Incluso yo normalmente cuando hacemos las encuestas de identificar los momentos de verdad que ellos más aprecian, en donde lo que hace es poner cada momento de contacto, la pregunta que nosotros casi siempre hacemos es, ¿usted qué esperaría que, no ha, que le genere un efecto wow? Siempre le escribimos eso. ¿Usted qué esperaría que le genere un efecto wow en nuestro servicio? ¿Y qué es lo más importante para usted de estos? Y normalmente la encuesta uno dice, por ejemplo, si son 5 puntos, ponga uno lo más importante, dos el segundo, pero pues no se puede repetir como la clasificación de importancia. O sea, yo no le puedo poner a dos cosas uno. Entonces, claro, cuando el cliente me dice efecto wow, a veces los clientes ni siquiera saben qué quieren, ¿no? O qué esperan porque nunca lo han vivido. Pero se permiten realmente soñar y ahí es cuando yo también hago un ejercicio de innovación y digo, bueno, o sea, la mayoría de los clientes pensarían que les encantaría, por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta de NPS en una clínica hace poco y en esa clínica, por ejemplo, nos dimos cuenta que la gente para el tema de las autorizaciones odiaba que uno llegue allá con la autorización y le diga, le falta un papel, y uno se recorrió media ciudad para que le faltara un papel, y dijeron, oye, qué chévere que yo lo pudiera mandar por correo y que me verificaran un día antes de ir si los papeles están listos o no, y me mandaron un correo con esa respuesta. Y cuando empezamos a hacer los estudios, digamos, como de qué nos implicaba eso, realmente no nos implicaba mayor cosa, del mismo tiempo que la niña en recepción está esperando y que miles de pacientes están esperando. Porque la idea era que si la persona lo hacía por el sistema, pues lo tenía que hacer 1 o 2 días antes del evento y así pues tenía tiempo de consolidar la información y evitar perder tiempos de ir a un procedimiento que no podía hacerse porque finalmente no tenía los papeles completos. Entonces, digamos que, claro, eso fue un rediseño que me ayudó a analizar el contexto de lo que quería el paciente. Espero haber dado respuesta a tu inquietud. Diana, finalizamos con las preguntas. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Los invitamos a unirse a nuestro portal www.praxis-medioconsultores.com para que puedan recibir nuestros boletines gratuitos y adicionalmente poder resolver cualquier duda técnica que tome menos de 5 a 10 minutos completamente gratis en nuestros portafolios de servicios. Entonces, gracias por estar hoy acá y mil bendiciones para todos.